saludar a todos los constructores que hoy se están conectando a esta capacitación. Hoy vamos a comentar acerca de los sistemas estructurales, ventajas y diferencias. Es importante conocer cuáles son las propiedades que tiene cada sistema estructural. Si bien hay un sistema que es más que conocido, que es la albañilería confinada, existen otros sistemas paralelos que son usados en diferentes construcciones y edificaciones que se dan en todas partes del Perú, como también de partes de Latinoamérica y en otros continentes también, que de repente por en nuestra ubicación o en nuestra región, pero que es bueno saber y conocerlas. Vamos a empezar con esta capacitación. Es importante conocerlos a cada uno de ustedes, poder saber de qué parte del Perú nos están siguiendo, de Cusco, Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Piura. Muchas veces conectan también desde Puno. Me gustaría conocerlos un poco más, que puedan saludarnos aquí en los comentarios y que nos comenten acerca de qué es lo que les gustaría aprender sobre este tema, para que al final de la capacitación, cuando estemos cerrando, Brayham pueda recoger estas consultas y podamos conversar un poco más ya en el final, después del sorteo que se viene. Hoy vamos a sortear, como bien lo dijo Brayham, una moladora, y todos los que estén participando en esta capacitación van a ver el nuevo premio que se va a sortear al final. Cuando estemos cerrando ya la capacitación, van a poder conocer cuál es el nuevo premio que van a poder ustedes ganar si ustedes se quedan hasta el final de la capacitación y rellenan el cuestionario, se registran en la web que van a compartir más adelante en los comentarios también. El día de hoy voy a compartirles cuál es el mapa de aprendizaje que vamos a aprender, qué es lo que vamos a conocer el día de hoy. Como primer punto, ¿qué es un sistema estructural? El segundo punto serán las malas prácticas. ¿Qué malas prácticas existen al momento de elegir un sistema estructural? Tercer punto es el tipo de sistemas estructurales. ¿Qué tipos existen? Hay varios. Vamos a tocar un poco de cada uno para poder conocerlos. Y cuarto, hablaremos sobre sus ventajas y también dónde se recomienda, dónde yo les puedo recomendar utilizar cada uno de estos sistemas para que sea a beneficio del proyecto. Y por último, tocaremos una recomendación, una conclusión sobre el tema y pasaremos a las preguntas. ¿Qué es un sistema estructural? Como vemos en la imagen, es la composición de elementos que van a ser capaces de recibir las cargas propias de la edificación, de su propio peso, como también de cargas vivas, sean las personas, sean muebles, si es un almacén, también de las maquinarias, equipos que se puedan contemplar, que se van a colocar en estos lugares, es soportar todos estos pesos, cargas, también esfuerzos, y transmitirlo al suelo para que ahí se pueda disipar, se pueda transferir todo este peso y podamos no tener problemas al momento de habitar estas edificaciones. Ese es un sistema estructural, existen varios. Estos, como vemos aquí en la imagen, este sistema estructural debe garantizar la estabilidad y la resistencia de la edificación. Como ven, les he compartido una pequeña imagen de un 3D captado del ETABS de una edificación. Lo he cortado para que puedan ver que cada elemento, podemos ver aquí, ¿no? Esto sería el elemento vertical y estos son los elementos horizontales, vigas, columnas. En este caso no tenemos placas, pero también podríamos tener unos más anchos que podrían ser las placas. Cada elemento resiste un diferente esfuerzo, sea tracción, de compresión o de momentos, y esto lo vamos a ver reflejados en estos gráficos que te estoy mostrando. Por ejemplo, acá tenemos una columna que tiene una diferente resistencia a un esfuerzo, ¿no? Tiene un esfuerzo diferente que la columna que tenemos acá. Visualmente la podemos detectar. Ahora en cálculos esto se transforma a que esta columna de repente tendrá un mayor dimensionamiento de su estructura y también una mayor cuantía de acero. Esto es lo que se realiza por cada edificación, por cada estructura, la cual nos permite poder designar qué cantidad de acero, qué dimensiones al final se va a colocar en la estructura. Varía si nosotros colocamos o utilizamos otro elemento estructural, sea acero, sea madera, sean placas, sean ladrillos de albañilería, etc.
Eso es lo que hace un sistema estructural, ¿no? Captar todos estos esfuerzos, ser capaz de soportarlos y transmitirlos al terreno. ¿Cuáles son estas malas prácticas que podemos encontrar al momento de desarrollar o cuando ya se esté construyendo? Porque hay dos etapas en la construcción, como ustedes lo conocen. Una es la etapa de construcción y la otra es la etapa de, la de diseño, y luego pasamos a la etapa de construcción. Podemos hacer muy bien una etapa de diseño, pero quizás en la construcción tengamos algunos problemas que puedan perjudicar a lo que se ha analizado, a lo que se ha calculado en el diseño. Es por eso que las malas prácticas, conocerlas y no volverlas a cometer es muy importante. Combinar sistemas estructurales que no son compatibles en una sola dirección de análisis. Esto habla de muchos casos que he visto donde el diseño es correcto, donde se ha contemplado que la edificación van a trabajar las placas y las columnas para poder resistir los esfuerzos sísmicos, pero en la construcción, por desconocimiento de cómo se lleva a cabo este proceso, se juntan con los ladrillos, que en otros casos son considerados como albañilería confinada, ¿no? O sea, se mezclan estas dos formas de construir, donde en la albañilería confinada se utiliza o se confinan con las columnas en un sistema dual o de muros estructurales. Los ladrillos no se deben juntar con la estructura, se deben realizar columnetas independientes y evitar que estas tengan contacto. Más adelante les explicaré por qué y cuál es el motivo. Seguramente tú ya lo sabes y me gustaría que puedas comentarlo para que quizás tus compañeros que estén aquí, tus colegas que estén aquí presentes también puedan leerlo y puedan conocer el porqué. Si no es así, al final o durante la plática seguramente estaré comentando acerca del tema. Esa es una mala práctica, ¿no? Que se lleva en la construcción, que muchas veces ocurre y que sí he visto, y es un poco complicado solucionar cuando ya se ha dado, ¿no? Lo único que se puede hacer es demoler esa parte y, bueno, independizarla. El segundo punto es justamente lo que les comentaba, no aislar correctamente los elementos estructurales, se debe colocar columnetas independientes. En el punto anterior también es bueno recalcar que cuando uno diseña por un sistema estructural, no podemos también diseñar por el otro sistema. Esto quiere decir, por ejemplo, si nosotros contemplamos que en el diseño las placas de concreto van a ser las que van a resistir los esfuerzos sísmicos al cortante basal, no podemos también asumir que los muros de albañilería vayan a realizar esta misma acción. Cuando tenemos un sistema estructural, debemos diseñarlo por ese sistema y no tratar de considerar un sistema que no es compatible, como lo es la albañilería confinada y un sistema de pórticos. En la tercera imagen, que vemos a la parte final, tenemos el usar el coeficiente de reducción sísmico erróneo. Y es que cada sistema estructural tiene un diferente coeficiente de reducción. Ya en temas pasados he hablado sobre el tema. Hay un cuadro que podemos encontrar en el Reglamento Nacional de Edificaciones, donde cada sistema estructural tiene un coeficiente de reducción único. Este nos va a ayudar a poder reducir la cortante que se va a aplicar a nuestra edificación. Utilizar el equivocado puede llevarnos a tener un cálculo incorrecto que asumirlo pone en riesgo toda la edificación. Por eso es que es muy importante siempre estar revisando, los que realizan el diseño, ¿no? Y también en los planos, seguramente has estado presente en la capacitación de lectura de planos. En la lámina 1 de todos los planos estructurales se menciona los datos que se están asumiendo. Uno de ellos es el coeficiente de reducción, que puedes revisarlo con la tabla que está en el Reglamento Nacional de Edificaciones y verificar si estamos utilizando el que corresponde. Ahora, en estos momentos vamos a pasar a los tipos de sistemas estructurales. ¿Qué tipos de sistemas estructurales existen? Mira, se diferencian por la capacidad de esfuerzos, ¿no? Cada sistema estructural va a ser capaz de resistir una determinada
esfuerzos tanto en momentos, tracción, compresión, como lo mencioné anteriormente. Unas podrán resistir más carga que otras, podrán darnos beneficios, mejores beneficios que otros, las cuales se dividen en estas 5 estructuras. Tenemos la estructura de concreto armado, que se desglosa en sistemas estructurales que vamos a ver más adelante, estructuras de acero, estructura de albañilería, de madera y de tierra, o que otros lo conocen como adobe. A ver, tenemos aquí la estructura de concreto armado. Son estructuras las cuales están conformadas por acero y concreto, ¿no? Tenemos esta mezcla, esta composición de acero y concreto, lo cual nos da, el beneficio de esto es que tenemos un mayor desplazamiento máximo relativo de movimiento que nos permite, o sea, es un poco más dúctil que un sistema de albañilería confinada que tiene un menor desplazamiento permisible. En este caso tenemos 0.07. Concreto armado, justamente les menciono porque es la mezcla entre concreto, ¿no? En concreto y acero. Vamos a tener esta composición en la estructura. Seguramente te preguntarás qué es un desplazamiento máximo relativo. Este desplazamiento, como muestro aquí en la figura, es un desplazamiento lateral entre pisos consecutivos. Está en relación a la altura que tenemos entre ellas. Por decir que si el primer piso se deforma una cierta cantidad, tenemos que tener en cuenta esa deformación con referencia al punto que se encuentra en la parte superior. Sería el tercer piso, ¿verdad? Imaginemos que este punto que vemos aquí es el primer piso, y el punto que vemos acá tendría que ser la losa aligerada, y cuando ocurre un sismo, esta losa vibra y se desplaza. Este desplazamiento que tiene con referencia al punto inicial y entre la altura de entrepiso, es por eso muy importante el tema de las alturas que hay entre piso. Uno de los errores muy comunes es que variamos estas alturas de entrepiso sin conocimiento, simplemente porque queremos un espacio más amplio que el otro. Es un grave error, porque esto hace que se modifique el desplazamiento máximo relativo, o deriva, como algunos lo conocen, y al tener una mayor deriva, pone en riesgo a la vivienda que sufra mayores deformaciones o fisuras dentro de la estructura. Esto es el desplazamiento que vamos a ir conociendo un poco más. Vamos a poder conocer cuáles son las derivas que permiten cada sistema estructural. En el caso del concreto armado, ¿no? Nos dicen que nos permite un 0.007 de deriva. No tiene unidades, ya que es la división entre el desplazamiento, que está en unidades de longitud, que puede ser milímetros, metros, y la altura, que también está en las mismas unidades, así que las unidades se van y queda una relación. En estructuras de concreto armado vamos a encontrar pórticos, muros estructurales, dual, edificación de muros de ductilidad limitada. Antiguamente se utilizaba mucho este tema de ductilidad limitada, se han construido grandes condominios con este sistema. Recuerden que aquí debajo, si tienen alguna consulta hasta este punto, puedes realizarla, puedes comentarlo. De igual forma, puedes invitar a tus compañeros constructores, compartir esta presentación en los diferentes grupos que seguramente tú perteneces y te capacitas también, para que se pueda llegar a más constructores y puedan beneficiarse de la presentación, y también puedan ganarse el premio que al final se va a sortear. Vamos a tocar el primero, que es el sistema de pórticos. Seguramente ustedes ya lo conocen, muchos han visto este sistema que se han construido en sus ciudades, ¿no? en centros comerciales, en edificaciones. Bueno, este sistema de pórticos está conformado principalmente por columnas y vigas, que van a ser las que van a interactuar, van a captar todas estas deformaciones que vimos al inicio, y van a ser capaces de resistir la cortante basal o este movimiento que va a ejercer un sismo. Se considera sistema de pórticos cuando el 80% de esta cortante basal, de esta fuerza lateral que ejerce el sismo, es captada por las vigas y por las columnas, ¿no? Por las columnas. Entonces, mientras que esta sea captada el 80% por las columnas, será considerado concreto armado. No importa si encontramos de repente una placa por ahí, un muro placa o un muro estructural, encontramos en alguna parte, mientras que el 80% de la cortante basal sea captada por
la sección de las columnas, por las columnas, va a ser considerado pórtico. Pueden ser consideradas, como les comentaba, puede considerarse placas, de repente en algún lado de la estructura se puede considerar. Los muros son considerados tabiquerías y deben ser confinados con columnetas y aisladas de la arquitectura. Todos los muros que nos van a ayudar a dividir o a cerrar espacios van a tener que colocar una columneta en su contorno para poder confinarlas y separarlas de las estructuras principales que vendrían a ser las columnas. Es muy importante. Ok. ¿Qué es una cortante basal? Justamente lo he mencionado varias ocasiones. Te recuerdo un poco aquí qué es cuál es la definición de esta palabra. Bueno, es la fuerza que genera el movimiento sísmico a la edificación. De esta forma te lo resumo sencillo. Esta depende de algunos factores como el sistema estructural. Mientras tengamos un sistema estructural, cada sistema estructural, como les mencioné anteriormente, tiene un coeficiente de reducción. Este coeficiente de reducción se encuentra dentro de la fórmula en la cual se halla la cortante basal y se encuentra en la parte inferior, lo cual, al tener una mayor coeficiente de reducción, esta cortante basal va a ser menor. Al ser menor, vamos a tener menor fuerza que ejerza hacia nuestra estructura. El otro punto es la importancia de la edificación. Cada edificación tiene una importancia diferente. Esto, por ejemplo, si tú vas a diseñar una edificación de una vivienda, va a ser una importancia diferente a la de un colegio, a la de un hospital, en la cual nos tenemos que asegurar que esta edificación no pueda fallar, lo cual va a generar que la cortante basal sea mayor. La característica del terreno también es importante. El cuánto pesa la estructura también va a ser muy importante para que esta cortante basal sea menor o sea mayor. A mayor peso vamos a tener una mayor fuerza, una mayor cortante basal. Es por eso que dentro del diseño estructural que vamos a realizar en edificaciones es muy importante alivianar el peso de la estructura. No podemos cargar o tener gran cantidad de estructura en todos los niveles, porque esto genera un mayor peso que repercute tanto en la cortante basal como en lo que va a tener que resistir nuestras cimentaciones. El otro punto son las estructuras de muros estructurales. Este sistema predominan los muros y la resistencia sísmica en mayor o total proporción va a ser cubrida por estos muros. Muchos edificios actualmente se vienen construyendo con este sistema, donde vas a encontrar gran cantidad de muros, quizás en todo su contorno, a diferencia de los pórticos, donde vas a ver columnas, ¿no? Quizás, y vas a ver que el contorno se cierran con muros de ladrillos. En temas de estructuras de muros, en sistemas de muros estructurales, lo que va a trabajar casi al 100% serán los muros, ¿no? Las columnas quizás van a estar y también van a trabajar en tema de resistencia de carga axial, o sea, el peso de la edificación, pero los que se van a encargar de absorber todas estas fuerzas laterales generadas por los sismos serán los muros estructurales. Por eso es que tenemos en gran cantidad y en gran parte de toda la distribución arquitectónica de cada edificación. Luego de esto existe el sistema dual. El sistema dual es la mezcla entre el muro estructural y los pórticos. Al tener esta unión de estos dos sistemas nos va a dar grandes ventajas que vamos a ver más adelante. En este sistema, donde combinamos los pórticos y los muros estructurales, la resistencia de la edificación es repartida entre columnas y muros estructurales, pero esta tiene una proporción. Si anteriormente hemos contado que el 80% de la cortante basal iba a ser asumida por las columnas, en este caso, la cortante basal va a ir dentro de los muros, que debe estar entre un 20 y un 70%, ¿no? Entonces, el excedente va a estar dentro de, va a pertenecer a la columna. Pongamos un ejemplo. Si la cortante basal es 10, entre 2 y 7 debe estar asumida por los muros. Y el excedente
debe estar asumida por las columnas. No podemos tener menos de 20 ni más de 70, ¿no? En temas de muros. La cortante basal es muy importante y es la que designa básicamente qué tipo de sistema estamos utilizando. Las estructuras de utilidad limitada, ¿no? Estos muros que, a diferencia de los muros estructurales, esos trabajan en conjunto, son digamos, toda es conexión todos los muros están trabajando, ¿no? Todos los muros que están dividiendo los departamentos, todos están trabajando. Se caracteriza por tener muros estructurales en ambas direcciones de análisis. Los espesores de los muros son reducidos, a diferencia de los muros estructurales que podemos tener dimensiones de 20, 30. En este caso tenemos muros muy delgados, que son de 10 centímetros, de 15 centímetros, pero en mayor cantidad. Esta densidad de estos muros nos va a ayudar a poder contraatacar la cortante basal y también para poder recibir el peso de la edificación, el peso de cada losa. Estos edificios, según la norma, nos dice que podemos construir como máximo 8 pisos. El desplazamiento máximo relativo en este caso es de 0.05. A diferencia de los pórticos, como vimos anteriormente, que resiste 0.07, esta resiste menos deformaciones, o menos, perdón, desplazamientos de nuestro entrepiso. Es un poco menos resistente que los sistemas que hemos visto anteriormente. Ese es de repente un punto muy importante en diferentes edificaciones. La estructura de acero es muy utilizada para temas edificaciones o estructuras que van a recibir gran cantidad de peso. No son muy utilizadas para edificaciones como tal, para viviendas, porque su mantenimiento es un poco caro, la verdad, ¿no? Entonces no lo demanda. Estructuras conformadas por perfiles metálicos, vamos a encontrar perfiles de diferentes secciones, usualmente arriostradas, ya que no suelen ser muy rígidas, entonces trabajan muy bien en conjunto, ¿no? Mientras se unan más estas estructuras y se teja, como vemos en la imagen, se tejan estas estructuras, van a tener un mejor comportamiento. El desplazamiento máximo relativo, a diferencia del anterior, es de 0.01. Esto habla muy bien que esto se comporta muy bien ante los desplazamientos. Tenemos diferentes tipos de estructuras. En el caso de estructuras de acero, tenemos especiales, por ejemplo, de pórticos especiales, resistentes a momentos, pórticos intermedios, pórticos ordinarios. Básicamente, varían por la sección que tiene cada perfil y las conexiones que vamos a tener entre ellas, ¿no? Ahí encontramos los tijerales, encontramos los perfiles IH, que, corresponden o son capaces de soportar diferentes cargas. Y también se usan en diferentes momentos. Vamos a ver más adelante y comentaremos más adelante sobre los usos que se le pueden dar a estos sistemas estructurales. Y llegamos a la albañilería. Quizás es uno de los sistemas más utilizados en todo el Perú, ¿no? Seguramente muchas de sus viviendas han sido construidas por este sistema tradicional y que ya viene varios años predominando en la construcción de edificaciones en todo el Perú. Son estructuras de las cuales su sistema sismorresistente está basado en sus muros, ¿no? Muros portantes. Este es el sistema estructural, como les mencionaba, más usado. Su desplazamiento máximo relativo es de 0.005, es menor al de el sistema estructural de pórticos y de muros estructurales, así también como dual. Es un poco menos resistente, por lo cual es que tiene una limitación en altura. Tenemos una limitación en altura. Por ejemplo, el máximo de pisos en albañilería confinada que se puede construir aquí en el Perú es de 5 pisos, teniendo en cuenta las limitaciones de la norma, como vemos aquí, ¿no? Según la zona sísmica que es donde te encuentres. Esto es muy importante revisarlo. Actualmente existen 4 zonas sísmicas. Lo cierto es que en la parte de albañilería que está dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones no se ha actualizado como sí se hizo con la parte sismorresistente. El reglamento sismorresistente sí se ha actualizado, ahí tenemos 4 zonas, pero
En esta tabla todavía no se actualiza, no tenemos una actualización de qué es lo que corresponde a la zona 4, ¿no? Por decirlo así. Pero podemos tener comprenderlo un poco de esta tabla que tenemos acá. De acuerdo a la zona sísmica donde te encuentres, este número de pisos va a cambiar. Por ejemplo, una zona sísmica 1, los muros portantes en todo el edificio, bueno, dice sólida artesanal, varía mucho qué tipo de sistema, o perdón, qué tipo de unidad de albañilería estás utilizando, y esto interviene en los reforzamientos que actualmente se vienen realizando. Muchas de las casas, diría yo casi el 80-90% de las casas que se han construido, fueron con ladrillos artesanales, no fueron industriales, ¿no? Artesanales. Entonces, al ser artesanales tienen una menor resistencia que un ladrillo industrial. Es por eso que también y la tabla lo considera, porque sabe que existe este tipo de ladrillos y pone también parámetros, ¿no? Por ejemplo, sólido artesanal, a ver, aquí, sólido artesanal en zona sísmica 2 y 3, los muros portantes en edificios de 4 pisos a más no se deben usar, nos dice la tabla. Si fuera industrial, sí se podría utilizar. De igual forma aquí, las alveolar, las que conocemos como 18 huecos, sí se puede utilizar también, sí se puede utilizar en todas las zonas, pero el ladrillo artesanal solo se podría utilizar, según este caso, en la zona muy importante de edificios de 1 a 3 pisos, solo hasta 2 pisos se mencionan. Es por eso que viviendas que están construidas entre 1 y 2 pisos, es mejor mantenerlas a ese nivel. Es muy difícil poder considerar un reforzamiento y hacer que puedan crecer a 3, 4 pisos, porque los ladrillos que se utilizaron en ese entonces era de una baja resistencia. Es algo que podemos recalcar de esta tabla, que me gustaría compartirles. Seguramente han tenido muchos casos de reforzamiento o les consultan por este tema de reforzamiento. Y bueno, es algo que hoy en día ya se está dando bastante, ya que todas las casas que fueron construidas hace 20 años están fallando en demasía. Veamos con la estructura de madera. Esta estructura de madera, como vemos en la imagen, tiene un buen acabado a la vista, pero no se puede utilizar en todas las regiones porque la madera actualmente no es tan barata en todos los lugares, ¿no? Es muy importante tener también en claro ese tema. Lo que sí se puede comentar es que son estructuras de las cuales es la, la, la madera es muy resistente, ¿no? Es resistente, de acuerdo, cada madera estructurada, hay maderas simplemente para poder cubrir, al igual que tenemos ladrillos que son estructurales y ladrillos que no, que simplemente son para cerramientos. Existen maderas que sí pueden resistir incluso mayor resistencia que una sección de columna, ¿no? Incluidos en el sistema entramados y estructuradas con arriostradas tipo de poste y vigas, ¿no? Tienen casi la misma secuencia que una estructura de concreto armado. El desplazamiento máximo relativo es muy bueno en ese caso, es de 0.01, es mayor que un concreto armado, resiste un poco más. Tenemos también la estructura aquí de tierra, perdón, ahí se me dio el título, o muchos lo conocen como adobes, son estructuras de las cuales sus muros están hechos con bloques de barro, de tierra, mezcladas con parte de pasto, de algunos colocan yeso, entonces tiene esta composición que nos permite tener una estructura resistente, sí, pero no más de 2 pisos, ¿no? Como vemos en la imagen. Actualmente pueden ser elaborados en hornos ya industriales, en algunas partes del Perú todavía se hacen a mano y secado al sol. Lo cierto, como todo tema artesanal y tema industrial, el tema de utilizar ya equipos industriales nos da un mayor beneficio en el acabado final y la calidad de la estructura, en este caso los bloques de adobe. Ahora veamos cuáles son las ventajas de cada sistema, ¿no? Tenemos como el sistema de albañilería, vamos a empezar por este sistema que todos lo conocemos, que seguramente también ya has empleado este sistema en la construcción o supervisión o visitas en algunos lugares de edificaciones. Lo primero y lo más importante es que la mano de obra calificada es muy fácil de conseguir, ¿no? Ya muchos
han trabajado con este sistema y conocen cuál es su funcionamiento y cuál es el proceso constructivo correcto. Segundo, el proceso constructivo y materiales que la forman, que componen este sistema estructural, es económico. No es muy costoso comprar un millar de ladrillo, arena, piedra, cemento. Bueno, no es muy costoso, ya que lo que predomina, como mencionamos anteriormente, son los ladrillos. Tercer punto, que nos da beneficio a este tipo de sistema estructural, es que la distribución de toda la estructura de los ladrillos es simétrico. Encontramos gran distribución de ladrillos en toda la edificación y esto hace que pueda transferir adecuadamente al terreno de forma simétrica, de forma, como podría mencionarlo, de una forma más equitativa en todo el terreno. Entonces no vamos a tener como que cargas puntuales que puedan generar asentamientos en un terreno que tenga una baja resistencia, ¿no? Es como, no sé si habrán visto el ejemplo donde tienen gran cantidad de clavos y si tú te sientas encima de ellos con gran cantidad de clavos, no sientes el hincón, pero si reducimos esta cantidad, sí vas a sentir, incluso te puedes hacer daño. Lo mismo pasaría con los muros. Al tener mayor cantidad de muros, va a tener una mayor área de contacto con el terreno y esta va a mejorar a que se pueda comportar favorablemente ante el peso que le vamos a aplicar a la edificación. Pero tampoco es abusar de este peso. Es por eso que nos ponen una limitación, en este caso de 5 pisos. Pero ¿en qué caso podemos utilizar este tipo de edificaciones, este tipo de sistema? Pues, como lo menciono acá, viviendas menores a 5 pisos, como ya lo había tocado en el punto anterior, viviendas unifamiliares, multifamiliares, donde la distribución sea típica. ¿Y por qué típica? Porque recuerden que los ladrillos van a ser los que van a transferir las cargas. Entonces, estos ladrillos deben continuar de inicio a fin, para que puedan transportar adecuadamente todo este peso. Lo malo es que actualmente la arquitectura que demandan las familias, los inversionistas que hacen departamentos, es que quiere tener menor cantidad de muros. Esto hace inviable en muchos casos que se use este tipo de sistemas. Justamente lo menciono, la arquitectura tiene que ser simétrica y continua, ¿no? Eso es lo que debemos verificar para ver si podemos aplicar este sistema de albañilería confinada en el diseño. Si no es así, pues tendremos que utilizar otro sistema. Veamos ahora el sistema de pórticos. Como lo mencionamos hace algún momento, espacios amplios nos proporciona tener este tipo de sistemas, al tener libertad de no depender de muros de albañilería, como en el caso anterior. Si tú quieres espacios más amplios, sean oficinas, locales comerciales, quizás este sistema de pórticos sea el sistema que debas emplear en el diseño y posteriormente la construcción. Segundo, es la diferente distribución entre niveles. En el caso que quieras tener en el primer nivel un local comercial, una fábrica, un espacio más abierto, pero en los pisos superiores vas a querer colocar departamentos, quizás un departamento en un segundo piso y en el siguiente piso dos departamentos. El tercer punto es que mejoramos en la productividad, puesto que el constructivo de los pórticos, como los muros estructurales o dual, no dependemos del asentado del muro y tampoco dependemos de, como ustedes ya saben, colocar el muro a 1.30, esperar al día siguiente, cuando ya secó, y continuar con el muro. Tener esta espera genera mucho retraso, y más aún cuando queremos levantar un edificio. Es por eso que en temas de avance vamos a mejorar seguramente. Justo como lo mencionaba, edificaciones compatibles con este tipo de sistemas, tenemos arquitecturas que no tengan continuidad de muros, también usos mixtos como de comercio, viviendas, locales, para ayudar a resistir todas estas fuerzas que les mencioné. Sigamos con el sistema dual. El sistema dual, lo bueno de este sistema es que tiene mejor comportamiento en la arquitectura, que no son simétricas. En casos o diferencia del pórtico, esta de acá nos permite controlar los desplazamientos en la dirección que nosotros
vamos a requerir. Recuerden que al momento de diseñar una edificación, nosotros analizamos por dos direcciones, la Y y la X. En ambas debemos cumplir con este desplazamiento máximo que nos permite cada sistema estructural. En el caso del dual, recuerden que es 0.005. En este caso, si nosotros vamos a necesitar de repente en un lado, normalmente ocurre en el lado X, donde no podemos cerrar la fachada y no tenemos gran facilidad o gran espacio para colocar muros estructurales o columnas, porque se quiere mayor libertad, nos va a permitir poder en ese lugar utilizar el sistema dual y las placas, ¿no? Para que podamos controlar estas deformaciones y también en el caso para poder mejorar la densidad de los muros la densidad de los muros cuando estemos analizando esos puntos. En esos casos es muy útil el sistema dual. Aquí justamente te menciono algunas edificaciones compatibles y en algunos casos que podemos utilizar, justamente como te mencionaba, cuando la arquitectura es irregular y tenemos cierto desorden en algunas secciones, en algunas direcciones, sean X o en Y, como vemos acá, ¿no? La forma de la edificación no es regular y debemos controlar esta deformación y para eso colocamos muros estructurales, los cuales no van a resistir el peso de la edificación, pero sí van a ayudarnos a evitar que la edificación se pueda deformar, se pueda rotar, se pueda trasladar, pueda generar mayores deformaciones o deformaciones entre pisos. Entonces, en estos puntos nos va a ayudar mucho utilizar un sistema dual. El sistema de aceros, lo bueno de este sistema es la mayor resistencia con una sección menor a la del concreto. Podemos tener una sección en perfil I de menor ancho, de menor peralte, que pueda resistir lo mismo que una columna de gran dimensión. Eso es lo bueno, te reduce en espacio, te soporta mayor peso, es más ligero, esto hace también que cargue menos peso a la cimentación, que toda la estructura resista menos, por ende su cortante basal también va a ser menor, ¿no? Recuerden que a mayor peso de la edificación, la cortante basal o la fuerza que ejerce el sismo va a ser mayor. Segundo, tiene un mejor comportamiento sísmico, justamente como te mencionaba, se va a comportar mejor ante un sismo, justamente porque su deformación es mayor, permite una mayor deformación a diferencia de que el concreto. Tercero, los materiales son 100% reciclables. Eso es muy importante en estos momentos también, donde queremos cuidar el medio ambiente. Quizás tú vayas a realizar una edificación como la que vemos aquí, un almacén o una fábrica, donde el terreno es alquilado y tú vas a construir, pero seguramente tu contrato acabará en algunos años y quieres retirarte y no vas a dejar nada en el lugar, puedes desmontar todo esto, porque todo esto es parte de un montaje. Montas todo eso y cuando te retiras puedes desmontarlo y transportarte a otro terreno donde seguramente vas a alquilar, ¿no? Si cuidas bien este material, no vas a tener ningún problema. Lo cierto es que lo malo, como todos sabemos, que el acero es un material que se corroe muy rápido. Si estamos frente a una playa, estamos en un lugar donde la brisa marina está muy cerca o la humedad también está presente en la parte del suelo. Pero si lo protegemos utilizando los epóxicos adecuados, recubriéndolos, no vamos a tener ningún problema, vamos a poder seguir utilizando este material y emplearlos en otras edificaciones si al final se va a tener que desmontar, ¿no? Si no, vamos a tener para largo y la carga que pueda resistir también es muy, muy grande. Normalmente se utiliza, como les menciono, en almacenes, estacionamientos, fábricas, etc. ¿Por qué debería elegir el sistema de madera? Bueno, primero la mejor relación con el medio ambiente, eso es claro y bueno, todos lo conocemos, ¿no? Durante toda su vida útil, al igual que el acero, podemos reciclarlo, podemos desmontarlo y podemos darle otro uso después. Segundo, la facilidad del proceso constructivo. No es complicado, no tenemos que esperar que seque para poder seguir con otro proceso. Es por eso que en otros países son muy utilizados.
Tercero, permite la remodelación y el reforzamiento con menor complejidad. Podemos abrir la estructura, es como si tuviéramos la facilidad que en el concreto sacar el concreto y ver el acero y agregar más acero para que pueda resistir más. A diferencia de, no podemos hacer eso con el concreto, pero en el caso de la madera, de cierta forma sí podemos hacerlo. Todo lo que recurrimos podemos sacar, ya sea drywall, sea triple, etcétera. Podemos abrir los muros y encontrar las vigas, encontrar las columnas y poder aumentarle sección, reforzarlas y volverlas a tapar sin mayor problema. Esa es una de las razones por las cuales es un sistema muy práctico y muy fácil de utilizar. Ahora veamos en qué casos es recomendable utilizar este sistema. Como lo menciono anteriormente al inicio, el sistema estructural de madera no es muy utilizado en gran parte del país. Seguramente sí en los lugares donde vamos a encontrar abundancia de este material, como es en la selva, donde es muy fácil y barato conseguir este material. También no se requieren construcciones de gran dimensión. Es por eso que también te recomendaría que si quieres utilizar este tipo de sistema, sean viviendas unifamiliares de 2 pisos, máximo 3, que compongan la edificación. Mientras le demos mantenimiento, va a ser muy útil y va a tener una larga vida. Recuerden que la madera, al igual que el acero, es un material que cuesta el mantenimiento y también es muy débil, ¿no?, ante la intemperie, si no la cuidamos bien. Es muy importante el tema de protegerlas con el barniz. En la parte de las bases es importante separarlas del terreno, sea una base de concreto, separarlas y sobre esa recién construir toda la estructura. Mientras más aisladas del concreto, más aisladas del suelo, mejor. Y el sistema de tierra, este sistema tiene un costo de construcción y materiales menores incluso que la albañilería confinada. Es por eso que se usa en gran parte de la serranía del Perú, donde el acceso o donde la arcilla es muy poca en el lugar y el costo de los ladrillos es muy caro. Entonces, ante eso, el sistema de tierra, el sistema estructural de tierra es muy útil y también muy barato, como lo mencioné. Segundo, la simplicidad de ejecución del trabajo. Es muy sencillo el proceso, pero si sumamos, pero un poco más trabajoso en el transcurso, ¿no? No es igual que tengas un ladrillo y lo coloques, que te llegue y lo coloques. En muchos casos se tiene que preparar en el in situ, en la mezcla, fabricarlos y colocarlos. Es muy fácil de realizar la construcción, ¿sí? Pero hay que hacerlo con cuidado también. No podemos construir más de 2 pisos. En casos, el techo es de madera, cuales se instala, se puede realizar. El tiempo de los bloques de adobe también es importante. Es mejor sensación térmica en temperaturas variables a un costo cero. No tenemos que comprar una máquina de calefacción, podemos tener los mismos resultados con estos muros que son anchos y que evitan que el frío o el sol es muy recomendable utilizar este tipo de sistema en viviendas donde el clima exterior del entorno es muy alto. También es utilizado en casas de campo donde quieran tener esta sensación de las casas de barro. No tienen que ser casas mayores a 2 pisos, es lo recomendable. En zonas sísmicas como la costa es preferible no utilizarlo, ya que es un material muy dúctil. No es un material muy dúctil, perdón, tiende a fisurarse muy fácil ante un movimiento lateral. En zonas que se encuentran en el centro del Perú, quizás donde el movimiento sísmico no llegue con gran intensidad, sí se puede utilizar sin mucho problema, pero siempre con la recomendación que no sea mayor a 2 pisos.